En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo tercero, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Artículo segundo, gracia y justificación. Estamos en el segundo apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 5 números al tema que tiene como título la santidad cristiana. El día de hoy vamos a profundizar en el número 2014. Número 2014 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el progreso espiritual tiende a la unión cada vez más íntima con Cristo. Esta unión se llama mística, porque participa del misterio de Cristo mediante los sacramentos, los santos misterios, y en él del misterio de la Santísima Trinidad. Dios nos llama a todos a esta unión íntima con Él. Aunque las gracias especiales o los signos extraordinarios de esta vida mística sean concedidos solamente a algunos para manifestar así el don gratuito hecho por Dios. Un número muy, pero muy hermoso que nos presenta el Catecismo para que nosotros podamos entender dos conceptos que son en la vida espiritual muy importantes y que son de carácter propiamente católico, ¿no? En el progreso de la vida espiritual, nosotros tenemos que ir creciendo una dimensión en nuestra vida que se llama la dimensión mística. Esta palabra es importante que la entendamos, que comprendamos, para que la usemos. Puede ser que este término de mística nos pueda sonar culturalmente como muy lejano a nosotros, ¿no? Incluso una palabra difícil de comprender, como que son cosas que admiramos, pero que nosotros no nos planteamos poder imitar o poder llegar a vivir en plenitud. Pero no es así, no es así. Lo mismo que decíamos con referencia a la santidad, que la santidad no era un lujo de unos cuantos, de unos pocos, sino que todos, absolutamente todos, estamos llamados a la santidad. Lo mismo sucede con la mística. Fíjense, queridos amigos, hay una anécdota de la Madre Teresa de Calcuta, que hemos mencionado varias veces en este catecismo. En una rueda de prensa que ella dio, un periodista le dijo: Madre Teresa, dicen que por ahí usted es como una santa viviente. ¿Usted qué opina de eso? Y la Madre Teresa le respondió: ¿usted es cristiano? El periodista le dijo: sí. Entonces la madre le dice: de la misma manera que usted tiene que ser un santo periodista, yo tengo que ser una santa monja. Porque la santidad no es un privilegio de unos pocos, la santidad es la vocación de todo cristiano. Bueno, con una respuesta de estas, creo que se acaban las preguntas. El cura tiene que ser un santo sacerdote. La mamá una santa mamá, el abogado un santo abogado, el psicólogo un santo psicólogo. También el arquitecto un santo arquitecto, el constructor. Hoy día de Santa Marta.
todos los que hacen limpieza, los que trabajan en labores domésticas, santos. Lo mismo, queridos amigos, hay que decir de la mística. La mística no es algo exclusivo de algunas personas. Todos tenemos en nuestra vida una dimensión mística en mayor o menor medida. En el cristianismo católico, nosotros solemos distinguir entre lo que es mística y lo que es ascética. Son dos palabras de la vida espiritual. ¿Qué es la ascética? ¿No? La ascética hace referencia al progreso del hombre cuando ejercita sus virtudes, en cuanto que él es también sujeto que dirige su vida. ¿Y qué es la mística? La mística hace referencia a que Dios es quien te conduce y entonces se ejercitan los dones del Espíritu Santo. En definitiva, queridos, la mística no es una cosa rara. En el fondo, la mística es tu unión íntima con Cristo. Eso es un místico, el que está unido íntimamente con Cristo. Esto se basa, claro está, en las mismas palabras de Jesús: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Lo mismo que los sarmientos no pueden dar fruto por sí mismo si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros podéis dar fruto si no permanecéis en mí. Eso es mística. Es caer en cuenta que sin la gracia de Dios no somos nada. Ya no lo decía San Pablo en Gálatas 2:20. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Eso es mística. Si tú dejas a Dios que Él haga la obra en ti y tú eres dócil para secundar sus inspiraciones, esa es la mística. Si ven, queridos amigos, cómo mística no es una palabra rara, sino que nos toca las vibras más profundas de nuestra vida en todo momento. No es algo de unos pocos, es algo de todos, igual que la santidad. Alguno podría estar pensando, bueno, sí, pero eso como ideal es muy bonito, pero no es tan fácil de vivir, ¿sí? ¿Es verdad? Pero el Señor tiene paciencia contigo. Y por eso estamos en un camino espiritual donde tenemos que compaginar todo el tiempo la mística con la ascética, las dos de la mano. Pero lo que es importante es tener el ideal claro, que nuestro catolicismo no esté hablando únicamente de cumplimiento o de preceptos o de regulaciones, porque lastimosamente mucha gente que ve el cristianismo católico lo ve solamente como un montón de normas y de mandatos, de una estructura humana, pero eso no es así. Porque es que el cristianismo católico, lo esencial del cristianismo católico, no es la estructura humana, no es el papa y los obispos y los sacerdotes y los diáconos y esa no es, eso no es lo esencial. Lo esencial del cristianismo católico es la unión con Cristo, es la unión mística con Cristo. Eso sí es lo esencial. No nos quedemos solamente mirando al cristianismo católico, solo sus aspectos morales o sus ritos. No, 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 no. El cristianismo es mucho más que eso. Algunos ven el cristianismo católico solo como los moralistas que dictan cómo nos vamos a comportar los hombres. Otros lo ven como aquellos que solamente hacen ritos, ¿no? Celebran misas, celebran sacramentos. Otros lo ven como un negocio.
La iglesia es un negocio, es el negocio más grande y cada uno tiene su manera, pero se le olvida lo más importante, que lo esencial es que el cristianismo católico, su esencia es su unión con Cristo. Otros, en vez de rebotarse, ¿no?, se acercan al cristianismo católico intentando manipularlo. Esto es muy, pero muy curioso, porque estamos justo en ese momento, en este contexto mundial de ateísmo, de agnosticismo, de creyentes que un día son practicantes, al otro día no. Y en ese contexto tan complicado, tan difícil de este hombre posmoderno, se acercan a la iglesia para querer manipular el hecho religioso, para hacer una religión a su medida, para que le den lo que quieran, ¿no? Y se les olvida que lo principal es la unión con Cristo. Es como cuando los invitan a una boda y llegan ahí, pues, protestantes, musulmanes, judíos, y en el momento de la comunión todo el mundo se para a comulgar. Y tú dices, espérame, pero este, ¿acaso están repartiendo un dulce? ¿Qué ha separado en la fila de la comunión un protestante que dice que es luterano o metodista o adventista? ¿Qué ha separado en la fila de la comunión? ¿O un musulmán o un judío? La comunión no es para ellos. La comunión es para los católicos, que viven su unión con Cristo y van a recibir la comunión porque están en gracia. No se puede manipular el hecho religioso. No se puede. Aunque estés ahí. Es que yo soy muy buena persona y por eso. No, es que la comunión no es solamente porque eres buena persona. Es que la comunión es nuestra unión con Cristo. Y tienes que estar preparado para ello. La religión no es un lugar para ir simplemente a sentirse bien. Tampoco es un dique de contención contra vicios o pecados o peligros del demonio, yo qué sé, ¿no? No es eso. Por eso cuando se acercan a la religión católica, al cristianismo católico, algunos vienen es como, en el fondo no les importa en cuanto tal nuestro cristianismo católico, sino protegerse del mal, dicen ellos, ¿no? Protegerse de los peligros. Muchas personas se acercan a las parroquias, es muy curioso, a pedir agua bendita. Y piden mucha agua bendita, es impresionante. Hay veces llevan hasta galones de agua, ¿no? Para que sean bendecidos, porque van a ir a, a echar esa agua bendita en su casa, que porque su casa parece que tiene espíritus y todas estas cosas, ¿no? Dígame, pero espérame. ¿Y tú? ¿Y tú cómo estás? ¿Vienes a misa? No. ¿Estás bautizada? No. O sí, pero solo eso. ¿Estás casada? No. Vivo en unión libre. ¿Tus hijos están bautizados? No. ¿Y entonces? ¿Para qué quieres un galón de agua bendita? Hay que acercarse al cristianismo católico como si fuera un lugar donde tú puedes encontrar cierta contención, ¿no?, contra los peligros,
No, el cristianismo católico es para tener una unión con Cristo. ¿Y saben qué es lo más curioso, queridos amigos? Que estas actitudes, estas posturas las encontramos muchas veces en personas creyentes también, así, entre creyentes y ateos. Es curioso que nuestra sociedad actual, tan secularizada, tan alejada, creen cada vez más, sin embargo, ¿eh? que allá existe la iglesia como el último elemento, como la tabla de salida por si algo me sale mal. Es tan curioso esto, tan curioso, que las personas así más alejadas buscan las escuelas católicas para meter a sus hijos, para que ahí en las escuelas, como si las escuelas fueran también esto, un lugar donde le van a dar a sus hijos los elementos para tener un dique de contención. Ya iban buscando meter a sus hijos en escuelas católicas. No, ni nuestras iglesias, ni nuestras parroquias, ni nuestras escuelas son eso. Es la unión con Cristo. Claro está, y es importante decirlo también, que la religión católica tiene sus implicaciones morales, claro que sí. Eso no se puede dar por descontado, porque la fe ha de traducirse en comportamientos importantes, éticos, morales, muy diferentes de aquellas personas que no tienen fe. Claro que sí. Pero también es cierto que la mentira más peligrosa es la que está diluida entre verdades. Y uno se puede confundir. Parece que solo valoramos el cristianismo católico por un comportamiento ético digno. Con frecuencia se puede escuchar a los que se acercan con esa intención manipuladora en la iglesia, eso de lo importante no es rezar o no rezar, dicen ellos. Lo importante no es creer o no creer, sino ser un hombre de bien. Y por eso mando a mi hijo a la escuela católica para que ahí me lo hagan un hombre de bien. No, no, no es eso. Como que lo importante es rezar o no, que lo importante no es rezar o no rezar, que lo importante no es creer o no creer. ¿Cómo que no? Claro que es importante, porque nosotros los católicos no separamos nuestra vida mística de la ética en nuestro comportamiento. Nosotros no separamos nuestra fe de nuestra moral. Cuando en la iglesia se habla de unos comportamientos morales dignos, eso no lo separamos del seguimiento de Cristo. Cristo para nosotros no es solo el domingo, no. Solo el que puede entender esto puede llevar una vida moral digna. Y por eso le puede parecer muy importante, incluso inmoral, el no seguir a Cristo. Mi comportamiento va a ser la consecuencia de mi seguimiento de Cristo. Mirad cómo se aman, les decían a los primeros cristianos. Mirad cómo se aman. ¿Dónde los reconocemos para ir a apresarlos? Mirad cómo se tratan. Ese es el estilo de vida de los que siguen a Jesús. Y ahí es donde nos tenemos que caracterizar. Por eso la mística va unida siempre con la ética. Muy, muy unida. Y tenemos que luchar para que esto no se separe.
que es lo que quiere. Seamos cristianos solamente de domingo y de los 45 minutos que dura ir a la iglesia, no. Y después un pagano toda la semana, no. No vamos a separar las cosas. Es la tentación a donde nos quieren llevar, a reducir la presentación del mensaje cristiano a lo mínimo, a lo más mínimo, como para que no se note demasiado que los estamos persiguiendo, como la ridiculez que hemos estado presenciando en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Perseguidos, católicos perseguidos, hasta en los Juegos Olímpicos ya, sin ninguna vergüenza, para que no se note mucho. La religión católica cristiana es mucho más que diseñar una buena educación, es mucho más que no ser solamente, que no ser malo, es mucho más, es estar unidos a Jesucristo, es amarle, es escuchar su voz, es preguntarle cuál es tu voluntad en mi vida, qué quieres tú de mí, Señor. Es mucho más. Fíjense, queridos amigos, cómo el primer mandamiento de la ley de Dios es pura mística. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso es pura mística. Por eso este número del catecismo menciona esto tan interesante. Esta unión se llama mística porque participa del misterio de Cristo mediante los sacramentos, los santos misterios, y en él del misterio de la Santísima Trinidad. Es decir, que los sacramentos son mística. Y no es verdad que la mística se da al final de la vida, ¿no? Eso no es verdad. Aunque es cierto que en la vida de los santos, en la primera parte de su vida, la ascética se desarrolla más, mientras que la mística se desarrolla más en el final. Pero eso no quiere decir que en el principio no haya mística. Por ejemplo, el bautismo es mística. Los sacramentos son un don místico. Un niño es bautizado sin ascética por parte del niño. Y aquí sí se puede decir eso de, no sois vosotros los que me habéis elegido a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Eso es mística. Por tanto, queridos amigos, la faceta mística la tenemos todos en el principio de nuestra vida, porque ha sido Dios el que nos ha elegido. Por eso no tiene ningún sentido cuando la gente dice que mi hijo elija ser bautizado. Pero ¿cómo que tu hijo elija? Dios ya lo eligió a él. Y es verdad que aunque ese don místico que le fue dado, en la medida que vamos educando a nuestros hijos, él va creciendo ascética, hacia arriba, hacia adelante, en una disciplina, en un ejercicio de educación de su inteligencia, en un ejercicio de educación de su voluntad. Pero ese va a ser ya nuestro trabajo educativo. Y por eso hay que llevar a los niños a la catequesis, para que crezcan. Cada vez que recibimos un sacramento, también vamos creciendo. Fíjense cómo los sacramentos son ese don místico. En la primera comunión, Cristo vive en él. En la confesión, otro don místico, Cristo te perdona. También la iglesia tiene estas dos. Fijémonos cómo en este mundo que se divide entre
Oriente y Occidente, nosotros que somos Occidente, los que vivimos en Occidente somos personas muy prácticas. Y aquí en este mundo práctico nosotros hemos desarrollado mucho más la parte ascética. Mientras que en el otro lado del mundo, en el mundo oriental, ellos son más contemplativos. Y allá en la otra parte del mundo se ha subrayado más el aspecto místico en la acción de Dios. Y eso se nota mucho en las tradiciones teológicas que hay tanto en Oriente con su enorme mística, como en Occidente con su enorme ascética. Esto incluso lo mencionó en algún momento Juan Pablo II, cuando él mencionaba, tenemos que respirar con dos pulmones, el pulmón occidental y el pulmón oriental. Los dos forman parte del ser cristiano, la mística y la ascética. Por eso este número lo dice de una manera tan contundente. Los sacramentos nos introducen en los santos misterios de Dios y nos permiten participar de la vida divina. Nos insertan en la actividad intratrinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es mística. Luego continúa el catecismo y dice, Dios nos llama a todos a esta unión íntima con Él. Aunque las gracias especiales o los signos extraordinarios de esta vida mística se han concedido solamente a algunos para manifestar así el don gratuito hecho a todos. Muy interesante esta última parte de este número del catecismo. Esos dones extraordinarios que han tenido algunos santos místicos son interesantes. Por ejemplo, los estigmas de Cristo que le fueron entregados, otorgados como don a San Francisco de Asís o a San Pío de Pietrelcina, u otros santos, ¿no? Que han tenido éxtasis en la oración, como Santa Teresa de Jesús, como San Juan de la Cruz, o algunos milagros eucarísticos donde el Señor ha permitido que la hostia sangre o que la hostia se convierta en carne, así como sucedió en ese pueblito del anciano en el siglo VIII y que todavía esa carne está hoy ahí, intacta. Esos son hechos extraordinarios donde lo importante es lo que nos dice este número. Signos extraordinarios de esta vida mística sean concedidos solamente a algunos para manifestar así el don gratuito hecho a todos, por medio de ellos, por medio de San Francisco de Asís, por medio del Padre Pío. Hemos conocido los estigmas de Jesús. Y esto es muy importante porque no tenemos que quedarnos solo con el espectáculo. ¿Te imaginas si hoy día muchas personas tuvieran los estigmas? Chance se convertiría todo esto en un show, en un show. Ir a ver al fulano, al perano, a la fulana que tiene los estigmas de Cristo en su cuerpo. En este mundo donde se busca solo el show y el espectáculo, eso sería una cosa terrible. De hecho, por ejemplo, habían muchos curiosos que se acercaban allá a San Giovanni Rotondo al convento de Santa María delle Grazie solamente por el morbo de mirar los estigmas del Padre Pío. Por el morbo, no con la fe, con el morbo de mirar cómo empezaba a sangrar cuando estaba celebrando la Eucaristía, etcétera, etcétera. Pero la Iglesia dice que esos hechos místicos, y ante ellos recomienda que se vivan con suma discreción. Que es que lo importante de esos signos es que son un signo para manifestar el don gratuito para todos, por medio de algunos.
Por ejemplo, volvamos a los estigmas de Padre Pío. Los estigmas de Padre Pío no eran un espectáculo, eran un signo de Dios para que todos caigamos en cuenta de que el cristiano está unido a la pasión de Cristo. Por eso decía San Pablo, completo en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo. Y nos enseñan ellos, por medio de lo que están viviendo, de ese don místico que Dios les permitió, nos enseñan cómo se vive unido a Cristo. Como Padre Pío vivía su vida unido a Cristo, sin quejarse, obedeciendo a la Iglesia en todo, aunque pareciera muchas veces que se cometían injusticias, completando en su carne, si es que algo le faltara a la pasión de Cristo. Al final termina este número del catecismo diciendo: aunque las gracias especiales o los signos extraordinarios de esta vida mística sean concedidos solamente a algunos, son para manifestar así el don gratuito hecho a todos. Los dones místicos son sobrenaturales, pero no siempre lo sobrenatural se nos da de una manera milagrosa, de una manera que supera las leyes físicas, no siempre. A veces Dios ha querido que existan esos dones en algunos santos, que tengan estas manifestaciones que superan el orden físico, pero muchas veces se viven en el interior. Por ejemplo, los dones místicos que tuvo Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y otros cuando oraban. Ellos se ponían a orar y Dios los elevaba del suelo, los ponía a levitar, tenían un arrebatamiento místico. Son arrebatados a la intimidad de la oración con el Señor, de tal forma que ellos llegan a perder el control físico de su cuerpo, pierden su conciencia y están introducidos en la oración plenamente con el Señor. Eso es un signo para nosotros, para recordarnos que la oración es una intimidad profunda con Dios. Que no solamente es hablarle a Dios, sino dejarle que Él nos hable. Así como le pasaba al santo cura de Ars. Padre, ¿usted cómo reza? Porque veo que no tiene la Biblia en la mano, tampoco tiene un rosario, nada. Yo lo miro y Él me mira. Darse cuenta que la oración no es un monólogo mío, yo que le digo y le digo y le hablo y le hablo y le pido y le pido y le exijo y le exijo, que es un diálogo y por tanto es una mística entre dos, Él y yo. La oración cristiana católica no es una técnica de relajación, tampoco es una técnica de expresión. Para que no confundamos que la oración cristiana católica es pensar o hablar bonito, no. Es un tú a tú. La oración con Dios es no simplemente un pensar o un recitar. La oración es un tú a tú con Jesucristo. Yo lo miro y Él me mira. O Él me dice y yo le escucho. O Él me manda y yo le obedezco. O yo le pido y Él me concede. Por eso esos santos que han tenido esos dones especiales como arrebatamientos, no están testimoniando que en la oración la iniciativa la tienen ellos.
Lo que nos están testimoniando es que en la oración la iniciativa la tiene Dios, que es Dios el que quiere hablarte al corazón. Y por eso es que en la oración los cristianos católicos tenemos que disponernos es a escuchar la palabra de Dios. Esa sería la faceta mística de la oración. Otros dones especiales, por ejemplo, las Eucaristías que celebraba el Padre Pío de Pietrelcina. Cuando celebraba la Eucaristía, el Señor quería que se renovara en su persona la pasión de Jesucristo y el Padre Pío vivía en su cuerpo los dolores de la pasión de Jesucristo otra vez. Imagínate tú las personas que estaban a su lado en esa Eucaristía cuando Él volvía a revivir estos dolores de Jesucristo ahí en el convento. ¿Cómo sería esa conmoción de las personas que estaban celebrando la Eucaristía con Él? Y eso no era por una cuestión de morbo, sino para recordarnos a todos que la Eucaristía es la actualización de la pasión de Jesucristo de una manera incruenta. Pero el Señor ha querido que en algunos santos la actualización de la pasión en la Eucaristía sea de una manera dolorosa. Y Él era el signo. Otros casos han sido los milagros eucarísticos en torno a las misas. Esos sacerdotes que en algún momento han dudado de que Jesús está presente en la Eucaristía. Dios les da el regalo de probarles que sí. San Gregorio decía que cuando celebraba la Eucaristía veía cómo las llagas de Cristo se veían llenas de la sangre que iban al cáliz. Era un hecho para significarle lo que ocurría en toda Eucaristía, que es la actualización del sacrificio de Cristo. Y eso sucede en cada Eucaristía, como para que no se haga rutinaria. En cada una de ellas tiene lugar ese misterio de actualización del sacrificio de Cristo. Esos sacerdotes que a lo mejor celebran sin fe o tentados por la duda, el Señor les deja saber que está presente en la sagrada hostia. Y el Señor les concede ante esa duda de fe que esa hostia que está consagrando, sangre, por ejemplo, o se convierte en carne. De todas formas, queridos amigos, en la vida sacramental de la Iglesia están teniendo lugar de continuo dones místicos, aunque no se palpen, aunque no se vean, pero son dones sobrenaturales que muchos experimentamos. Algo parecido a lo que pasó con Tomás, que decía que necesitaba tocar a Jesús para hacer el acto de fe. Así como cuando le toca a él la oportunidad, ¿no? Ven, mete tu dedo en mis llagas. Porque me has visto, has creído, le dice Jesús. Dichosos los que creen sin haber visto. Dichosos los que perciban por la fe el don místico sin necesidad de haber sido testigos de ningún hecho extraordinario. En definitiva, que la mística no es algo raro,
La mística es la vocación común de todos los cristianos que estamos llamados a tener una unión íntima con Jesucristo como el sarmiento con la vid. Porque sin la gracia de Cristo no somos nada. Dichosos los que crean sin haber visto. Por tanto, queridos amigos, en conclusión, necesitamos nosotros seguir creciendo en esta unión con Jesucristo que se llama la mística. Seguir teniendo esta experiencia íntima con Jesús, especialmente a través de los santos sacramentos.